En el 2004 se estrenó una película sobre viajes en el tiempo que me gusta bastante y hasta ahora que estoy haciendo este video me vengo enterando de que se hizo una trilogía. Me vi los trailers y la verdad se ven bastante maletas, así que por ahora hablemos de la buena, la original. La peli comienza explicando la teoría del caos, la cual dice que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa puede causar un tifón al otro lado del mundo. O sea, hace que cualquier decisión que tomes, por más pequeña que sea, tendrá consecuencias enormes en tu futuro y en el de los demás. Esta se supone que es la tesis de la película, pero ya veremos dentro de poco que esto no es cierto. Nuestro protagonista es Evan y está en un psiquiátrico escapando de unos policías. Mientras se esconde, escribe una carta en la que menciona que va a regresar al inicio de todo para salvarla. ¿A qué se refiere con el inicio de todo? ¿Y quién es esa persona a la que quiere salvar? Esto y mucho más en... El efecto mariposa. 13 años antes, Evan estaba jugando con su perrito y estaba bastante emocionado porque era día de llevar a los padres a la escuela. El pobre inocente tenía esperanzas de que su padre pudiera ir, pero aquí nos enteramos de que su padre está internado en un psiquiátrico. Muy sospechoso. Ya en la escuela, una profesora le muestra a la madre un dibujo bastante perturbador que Evan hizo el día anterior. Y lo peor de todo es que Evan no recordaba haberlo hecho. Oh, pobre de la madre, andaba pensando que la loquera del padre la heredó su hijo. Pero a todo esto, ¿no se supone que era un día especial porque los padres irían a la escuela? Aquí veo que solo la madre de Evan asistió, ¿Ya viste, Evan? El dramita del inicio fue para nada. No van ni 5 minutos de peli y al pobre Evan ya lo van a llevar al psiquiatra. Mientras le hacen unos análisis, el doctor les recomienda que Evan comience a escribir un diario para ejercitar su memoria. A la mañana siguiente estaba escribiendo por primera vez en su diario cuando de repente, mocos, entró en una especie de trance y sostenía un cuchillo como en aquel dibujo. Miedo, pánico, terror. Al salir del trance, el niño ya no recordaba nada de lo que acababa de suceder, pero no había tiempo para preocupaciones porque Evan había quedado de verse con su amiga Kaylee para conocer a su familia, sobre todo a su padre, porque según él, y cito, quiere saber cómo es un padre real. Pero vamos a ver, esto significa que nunca has convivido con tu verdadero padre, ¿no? Entonces, ¿por qué tenías esperanza de que llegara ese día a la escuela? Nunca la habían dejado salir del psiquiátrico. ¿Por qué ese día justamente sería diferente? ¿O acaso siempre que hay un evento como una firma de boletas espera que llegue su padre? Bueno, es un niño, supongo que la ilusión de un niño es infinita. Kaylee estaba emocionada porque su padre había comprado una nueva cámara e iban a hacer películas juntos, y mientras estaban platicando todos felices, ¡pum! A Evan le dio otra laguna mental, y cuando recobró la conciencia, se dio cuenta de que su padre estaba filmando una película bastante turbia con ellos. Espero que este maldito muera al final de la película, sino que me devuelvan mi dinero. Pero lo más turbio de todo es que el hermano de Kaylee estaba celoso de que Evan se llevara el protagonismo en la película. Después de ese día tan turbio en el que solo Dios sabe qué pasó después de grabar eso, el doctor le recomienda a la madre de Evan que conozca a su padre por primera vez. Quizás esas lagunas las haya creado el estrés por el complejo de falta de padre. A ver, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero eso no me hace mucho sentido, la verdad. Así que vámonos de viaje a conocer al padre. Ya en la habitación, padre e hijo comienzan una plática normal. No, ¿qué tal la escuela? ¿Ya tienes novia? Pues fíjate que los bebés se hacen cuando dos personas... ¡Hijo de su madre! De nuevo, Evan tuvo una laguna y cuando recobró la conciencia, su padre estaba intentando matarlo. Pero la seguridad lo separó y uno de los guardias le dio un golpe en la cabeza y murió. Sí. Qué triste. Bueno, pues 6 años después, con tanto trauma, claro que este grupo caería en el camino lleno de malas decisiones y sustancias. Ah, y uno más se unió al grupo. No recuerdo cómo se llama, pero de adulto lo interpreta Foggy de Daredevil, así que lo llamaré Foggy. Pues en una de esas el hermano loquito tenía ganas de explotar cosas, así que agarró una dinamita que su padre tenía oculta. ¿Por qué su padre tenía una dinamita entre sus cosas? ¿Qué tipos de trabajo hacía? El grupo de amigos dijo, sí, chingue su madre, explotemos el buzón de una señora. Ah, pero el hermano loquito no quería ensuciarse las manos, así que obligó al pobre de Foggy a poner la dinamita en su lugar. El pocos huevos le dicen, por no decir puto. Y mientras Evan protegía los oídos de su chiqui baby de la explosión, le dio otra laguna mental. Cámara, güey, llevamos menos de 15 minutos de película y Evan ya tuvo como 53 lagunas mentales. Ya relajémonos tantito. Cuando recobró la conciencia, el pobre Foggy estaba en shock y al parecer la explosión había ocasionado un accidente. Y la madre estaba de, no, pues, ¿qué pasó? ¿Otra vez tienes amnesia? Vámonos al psiquiatra de nuevo. Y esta vez el doctor le hizo una sesión de hipnosis para recuperar el recuerdo borrado. Evan lo intenta e intenta tanto que comienza a sangrarle la nariz, pero sus intentos no sirvieron de nada, maldita sea. Así que para distraerse, Evan se fue al cine con sus amigos y mira, está Seven y Tonto y Retonto en la cartelera. Mientras veían Seven, Kaylee no aguantó vara y salió de la sala. Normal, ¿has visto Seven? Re asquerosa, pero qué gran peli. Evan salió también para consolarla y ahí andaban los dos tortolitos enamorados cuando de repente, hijos, el hermano loco los vio y ya estaba decidido a partirle la madre a Evan, pero un héroe lo hizo tropezar. Lástima que después le partió su madre y el Evan al ver esto nada más pensaba, puta madre, ya la cagué, ¿verdad? Mientras
Mientras tanto, la madre de Evan veía la noticia sobre el accidente con la dinamita y, aunque no estaba segura, sospechaba que Evan y sus amigos eran los culpables, así que toma la mejor decisión que una madre podía tomar: vámonos de este pueblo que aquí espantan. Pero antes de mudarse, claro que el hermano loco no podía irse sin su venganza, así que secuestró al perrito de Evan y lo iba a incendiar vivo como venganza. Otro personaje que se acaba la peli y no muere, quiero mi dinero de vuelta. Y después de darle un golpe sin querer a su hermana, Evan se lanza contra él, pero en ese preciso momento, ¡pum! Laguna mental, ya se la saben. Cuando despierta, el perrito está quemado y los otros dos niños traumatizados. Ahora sí, vámonos que aquí espantan. No sin antes prometerle a Kaylee que regresaría por ella. En la primera media hora de peli casi no hay agujeros de guión, bien ahí guionistas, pero solo espera, que los sinsentidos ya vienen. 7 años después, Evan ya era un universitario que se parecía mucho a Ashton Kutcher y era muy inteligente, aunque ya sabes lo que dicen: podrás abandonar el barrio, pero el barrio jamás te abandona. En una salida a un bar, estaba ligando con una chiquiñuela mientras le contaba la tesis en la que estaba trabajando. Si pudiera descubrir cómo funciona la memoria de un gusano, debería ayudarme a entender las complejidades del cerebro humano. Fua, al principio yo pensaba que esta madre no tenía sentido, pero es algo tan random que relacionen el cerebro de un gusano con el de un humano que me puse a investigarlo y resulta que sí que hay una relación entre el cerebro humano y un cerebro de gusano en las funciones más básicas. Gracias a que su sistema nervioso es más simple, el cerebro de gusano se puede usar como referente para estudiar procesos neuronales que comparten con especies más complejas como los humanos. Dato inútil, pero muy interesante. Y al parecer no soy el único al que le resultó interesante, porque los gusanos se encendieron a las chiquistriquis. ¿Bromeas? Es tan grande. Y mientras Evan preparaba unas bebidas, la chismosa esa se puso a esculcar entre sus cosas. Dios, cómo me pone nervioso que hagan eso. ¿A ustedes no les pasa? Entre sus cosas encontró sus diarios y obviamente se puso penudo. Es tan grande. Y para añadirle más vergüenza al asunto, la chica le pide que le lea uno. Maldita sea, ¿que no veníamos a coger? Y ya por obligación el Evan lee y en ese momento viaja al pasado justo antes de que el loquito del centro matara a su perro. Pero pues no cambió nada. El hermano lo golpea y quema al perro. Justo después de eso regresa al presente. Ok, hasta ahora la línea del tiempo queda así. Hay 6 lagunas mentales en su pasado y por ahora ya rellenamos una y sabemos que el güey se tropezó y por eso no pudo salvar a su perro. La línea sigue intacta, como si ese evento hubiera sido predestinado y el futuro ya había influido en el pasado. Pues a lo largo de la película, esta línea del tiempo terminará siendo un desmadre. Tras despertar, obviamente le entraron ganas de regresar a su pueblo natal y visitar a sus viejos amigos. Fue con Foggy y todo salió mal porque el hermano loquito lo dejó traumado de los abusos que le hacía. Así que al ver lo mal que su amigo había quedado, Evan regresó y leyó de nuevo su diario, esta vez accediendo al momento en el que el buzón había explotado. Resulta que el pobre de Foggy había metido la dinamita al buzón y debido a esto una señora y su bebé habían muerto aquel día. Esto lo juntas con el trauma de no haber podido salvar al perro y obtienes un Foggy en shock permanente. Y así llenamos la segunda laguna mental, lo que me hace preguntar, ¿en 13 años a Evan no se le había ocurrido leer sus diarios? Ni siquiera por curiosidad para saber lo que pensaba de niño. ¿O acaso sí los había leído pero sus poderes no se empezaron a manifestar apenas? Y si es así, ¿por qué hasta ahora? Al regresar al presente, resulta que una quemadura que se hizo con un cigarro en el recuerdo apareció ahora en el futuro, pero fuera de eso su futuro sigue intacto, haciendo que la tesis de la película sea falsa. Un pequeño cambio no hace grandes diferencias. Así que esa noche quedó para cenar con su madre para preguntarle sobre su padre, y resulta que su padre también tenía un método para recuperar sus memorias que había perdido. Dato muy importante, pero la madre no quiso contarle cuál era ese método. Regresando a casa dijo, chingue su madre, vamos al pasado de nuevo, pero esta vez no funcionó. La verdad no sé por qué, no entendí. Supongo que no pudo concentrarse. Bueno, si no puedo viajar al pasado, mejor visito a otra persona de mi pasado, pensó. Así que ahora sí se da el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Y al inicio parecía que muy bien, a Riley le emocionaba ver de nuevo a su antiguo amor, pero cuando Evan le preguntó sobre el día en el que el padre de la chica grabó aquella película turbia, ella sacó todo el rencor que tenía guardado y le echó en cara que jamás volvió a pesar de que lo prometió. Cosa que pues es verdad, la neta. Oh, pero con lo que no contaba Evan es que Riley no soportó recordar el pasado y esa misma noche se quitó la vida. Sí. Qué triste. Así que le prometió a aquel ataúd que regresaría en el tiempo para salvarla. Volvió a intentar leer el diario de nuevo y cágate de risa porque ahora sí funciona. ¿Qué hizo diferente esta vez? Ni idea. Ahora estaba en el momento en el que padre de Riley grababa la película y decidió aplicar la de Aqua y Ruby en Oshinoko. Cámara perro, soy un dios encarnado en este cuerpo. O te me calmas con la forma en la que tratas a tu hija o se viene un castigo divino. Y así el padre dejó en paz a su hija y al volver al presente todo había cambiado. Ahora iba a la universidad con Riley como su novia. Curiosamente a la misma universidad a la que iba antes.
antes, eso sí no cambió. Y le sangró la nariz como aquella vez en la hipnosis. Por lo que entendí, eso ocurre cuando su cerebro procesa una gran cantidad de recuerdos nuevos y es como una sobrecarga. Y tal parece ser que antes de poseer este cuerpo, Evan era un todas mías. Con esta chica había onda, digo, estaba desnuda frente a él porque ella quería. ¿Qué otra razón podría haber para esto? Además de que también era el típico bully blanco y rico. Y hablando de poseer cuerpos, se viene una serie de preguntas filosóficas. ¿El Evan todas mías y el Evan viajero del tiempo son la misma persona? Si no lo son, ¿eso significa que Riley está siendo infiel con el Evan del presente? ¿El Evan del presente asesinó al Evan del pasado? Y si sí, ¿debería ser encarcelado por esto? Digo, imagínate que tú de repente desapareces y alguien comienza a vivir en tu cuerpo. ¿Qué sentirías? Obviamente no sentirías nada porque no existirías, pero sabes a lo que me refiero. Fin de las preguntas filosóficas. Y pues estuvo un buen rato disfrutando de esta vida que parecía perfecta. Su misión de rescatarla la había cumplido, solo quedaba un pequeño cabo suelto. El hermano de Riley había salido de la cárcel porque resulta que, al no poder desahogarse con su hija, el padre de Riley desquitó todo con el hijo. Así que llegó el hermano para quitarle la vida a Evan, pero el Evan se puso en plan de, no si yo te la quito primero, y fiumba que lo mata. Y como en Estados Unidos no existe una cosa llamada defensa personal, el Evan terminó en la cárcel. Y pues no pudo llevar sus diarios, así que su madre le llevó únicamente los dos que pudo encontrar. Y antes le dijo que estaba comenzando a comportarse como su padre antes de ser enviado al psiquiátrico, pero Evan no le dio importancia. Y obviamente sus compañeros robaron sus diarios antes de que pudiera hacer nada con ellos y únicamente pudo rescatar una página. Se hizo amigo de un preso religioso y se aprovechó de esto viajando con su única página a la vez en la que dibujó eso tan perturbador de niño. Y como su madre le prohibió siempre ver ese dibujo, el destino lo obligó a dibujar de nuevo lo mismo. Pero Evan no había viajado al pasado para hacer ese dibujo, sino para esto. ¡Oh! Jesús, es un milagro. Mira, son estigmas. Los signos del Señor es que salieron de... Pensé que estabas loco y ahora... Ay Dios, ¿por dónde empiezo? Primero la duda evidente. ¿Por qué cuando convenció al padre de no tocar a Riley, sí cambió el pasado pero con esto no? Más bien parece que el pasado afectó únicamente a su cuerpo y no al entorno. Porque la reacción del preso es de alguien que vio los estigmas formarse en ese mismo momento. Entonces, la única forma en la que esto puede tener sentido es que existen varias líneas temporales y el prota no solo tiene el poder de viajar a su pasado, sino al de otros universos también. En este caso, Evan viajó al pasado de otra línea temporal sin alterar el pasado de esta, y en el otro universo se hizo estos hoyos en las manos. Después regresó a la línea temporal original en la que su cuerpo se vio obligado a cambiar, pero aún con esta explicación me surgen preguntas. ¿Por qué cambia el cuerpo? Yo entiendo que su alma o espíritu es el que viaja en el tiempo, no su cuerpo. Por más que cambie de universo, el cuerpo recipiente sigue siendo el mismo, por lo que esta explicación tampoco tiene sentido. Y lo peor de todo es que para este punto de la película ya hay un tremendo desmadre en la línea temporal. Prepárate porque se viene una tremenda fumadota. Hablemos de este mismo recuerdo del dibujo. Este dibujo ya existía en el pasado original, pero para que ese dibujo existiera, Evan debía llegar a la cárcel, cosa que en esa línea temporal original no ocurría, porque fue a la cárcel debido a que el hermano de su novia se puso celoso y en la línea original desde pequeños se habían separado. Entonces no tiene ningún sentido que esa laguna mental esté ahí. Creo que no debo buscarle un sentido a lo que directamente no tiene sentido, así que sigamos. Su amigo preso, al ver que tiene poderes, decide ayudarlo a recuperar sus cuadernos, y cuando lo logran, Evan viaja de nuevo a cuando iban a matar a su perrito, pero esta vez iría preparado. Le dio a Foggy algo para cortar el saco y liberar al perro, pero en lugar de eso Foggy mató al hermano, y la Riley terminó con un corte bastante feo en la cara, lo que da paso a un nuevo futuro. En este futuro, Foggy terminó en el psiquiátrico, así que intentó de nuevo viajar, pero esta vez a cuando conoció a su padre para intentar que le dé una solución, pero esto no sirve de nada. Al contrario, su padre lo intenta matar porque vio que estaba cometiendo los mismos errores que él y quería que la maldición terminara para su familia. Está bien que querías acabar con la maldición de viajar en el tiempo, pero pues es tu hijo, tantita comprensión. A ver, en este futuro ya tiene acceso a todos sus diarios. ¿Por qué no hizo lo mismo que cuando rescató a Riley? Fingir ser el niño poseído y amenazar al padre, pero esta vez asegurándose de que no toque a ninguno de los dos hijos. Así el hijo no iría a la cárcel, no le guardaría rencor y todos felices. En el presente, Evan decide visitar a Riley y digamos que la mala vida la consumió, por no decir otra cosa. Así que viendo lo que causó, regresa de nuevo en el tiempo. Ahora el momento del buzón e intenta salvar a la señora. Así que por presión social el hermano loquito salva a la señora y su hijo. Pero Evan le explota todo y termina sin brazos y supongo que sin piernas porque anda ahí en silla de ruedas. En este nuevo futuro todos son felices menos él. Riley anda de novia con el Foggy y se veían felices, y lo más impactante de todo, después de rescatar a la señora, el hermano loco vio en ese acto una motivación para ser buena persona y seguir los caminos de Dios. ¡Güey! Ya está, la solución perfecta.
corriges ambos recuerdos, haces que el padre deje en paz a ambos hijos y luego haces que el hermano loco salve a la señora, pero esta vez cuidando que no te explote en la cara. Así acabas con la morrita, el hermano no intenta matarte, Foggy no termina traumatizados y todos felices para siempre. Pero al güey le encanta complicarse la vida y luego de un intento fallido de suicidio debido a que todos eran felices menos él y de visitar a su madre y descubrir que contrajo cáncer de pulmón después de que comenzara a fumar a raíz de lo de su hijo, decide intentar de nuevo regresar en el tiempo y esta vez destruir el cuaderno. Mi pregunta es ¿para qué? ¿Qué espera que pase? El doctor le recetó escribir esos diarios. Si lo destruye, al día siguiente comienza uno nuevo y ya. El diario no es lo que contiene el poder, sino él. Pero bueno, falla en destruirlo y ahora ya sabemos qué pasó en el recuerdo del cuchillo. Al ver que no consiguió que cambiara nada, ahora viajó de nuevo a cuando estaban filmando la película turbia y pues no sé ni qué intentó hacer. Incendió la dinamita con la que explotaron el buzón, pero pues el padre hizo que cayera al suelo y explotó junto con Riley. Bravo. Y ahora está en el psiquiátrico. Aquí la película intenta convencernos de que todo lo que vivió Evan sucedió en su cabeza, porque tristemente heredó la enfermedad mental de su padre y ¿saben qué? Yo creo que esto es verdad. Y lo creo por una cosa que dice el doctor. Universos alternos con universidades y cárceles y paraplegia. No hay forma de que el doctor sepa todo lo que Evan vivió en los diferentes universos. No la hay. Simplemente porque el Evan que vivió esto es el que estamos viendo. A lo largo de la peli nos dejaron clarísimo que este Evan poseía el cuerpo del anterior. Así que no hay forma de que el anterior Evan conociera lo de los viajes en el tiempo. Así que sí, la única forma en la que este doctor sea capaz de saber lo que el Evan viajero del tiempo vivió es que de verdad nunca viajó en el tiempo y esta es simplemente una historia que su mente inventó para lidiar con la culpa de haber matado a Riley. Eso explicaría por qué toda esta historia no tiene ningún sentido. Y si me preguntan a mí, creo que la peli jamás nos mostró cómo la mató verdaderamente. Eso o el diálogo que dice aquí el doctor es otro agujero de guión. El doctor le comenta que así como él pedía siempre sus diarios, su padre siempre pedía su álbum de fotos. Y gracias a eso se le ocurrió un plan maestro. Que su madre le trajera unas películas caseras en las que se ve como él de niño conocía a la pequeña niña Riley. Y así es como llegamos al inicio de la película, con Evan huyendo de su habitación, escondiéndose de los policías y escribiendo una carta en la que menciona que va a regresar al inicio de todo para salvarla. Al terminar de escribir la carta, se pone a ver la película y efectivamente viaja a aquel día en el que conoció a Riley y decide espantarla para que jamás sea su amiga. Entonces así se reescribe la historia y Riley, después de la separación de sus padres, decide quedarse con su madre, que por cierto no les había contado. La razón por la que Riley se quedó viviendo con su padre es porque estaba enamorada de Evan y así podía estar cerca de él. Entonces ahora que no lo conoce, se muda a otro pueblo. Foggy y Evan se hacen mejores amigos y en el presente Evan decide quemar todos sus diarios, deshaciéndose de la posibilidad de volver a viajar en el tiempo. 8 años después, Evan y Riley caminaban por las calles de una ciudad y se pasan de largo. Ella lo voltea a ver como si lo reconociera, pero sigue su camino. Luego él la voltea a ver, pero también sigue su camino y decide dejar el pasado atrás. Y así es como llegamos al final de esta historia. O al menos este es el final que encuentras en streaming, pero el que era el final original para el director era genial, güey. En este final, Evan no ve un video de su infancia, ve un video de cuando su madre estaba dando a luz. Se transportó al cuerpo de cuando era un feto y se hizo la automorición con su cordón umbilical, acabando con la maldición. Joder, eso sí era cine. Pero la productora New Line Cinema dijo, épale, ese final no nos agrada, y pues dejaron este. Aunque había otros 2 finales alternativos más. Uno en el que Evan y Riley se conocen, ¿entendiste? Porque se conocen otra vez. Y uno en el que Evan la sigue y no se sabe qué pasa. Ya tú decides cuál es el que te gusta más y ahora sí que sí, fin. ¿Sigues aquí? El video ya se acabó, güey. Vete a ver otra cosa.